Ahora, el jueves, recién pasado, yo les mencioné que por este mes, el mes de marzo es el mes de la iglesia. ¿Por qué? Producto del aniversario de nuestra iglesia. Por lo tanto, durante este mes vamos a estar desarrollando una serie de estudios que tienen que ver con el compromiso. Con el compromiso. ¿Qué significa compromiso? ¿Qué significa que una persona está comprometida? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, yo no me di cuenta que eso también es aplicable en otros ámbitos de la vida de una persona. No solamente tiene que ver con mi compromiso, y de hecho les mencioné el jueves, mi compromiso con la persona de Dios, mi compromiso con la palabra de Dios que es la Biblia, mi compromiso con el pueblo de Dios que es la iglesia, mi compromiso con el plan de Dios, ¿no es cierto?, que es la familia, y mi compromiso con el propósito de Dios, que es el Evangelio. Mencioné simplemente este tipo de cosas. Ahora, yo no, como dije, no lo planeé, no lo planifiqué, no lo pensé, me di cuenta hoy día a la mañana que esto también es aplicable a otro tipo de cosas. Y déjeme contarle una pequeña historia personal. Corría diciembre del año 1993. Esto fue en el siglo pasado, ¿no? Dos jóvenes, muchachos, dos jovencitos, espigados ambos, en ese tiempo, en el siglo pasado, ¿no es cierto? Habían iniciado una relación afectiva y habían decidido de alguna manera formalizar esta relación afectiva. Fueron a una joyería, buscaron anillos, pero eran muy caros. Para el muchacho por lo menos, ¿no? Entonces vieron opciones. Y en ese tiempo se estilaba, en vez de comprar la argolla definitiva, comprar un anillo más delgadito, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? La ilusión. La ilusión. Entonces compraron la ilusión. ¿Y usted cree que hicieron un evento parafernálico, llamaron a la familia, invitaron a la iglesia? No. En la calle Bombero Tenderini, detrás del teatro municipal, sí, detrás del teatro municipal, sentado a la entrada de un edificio en una escalita, se sentaron los dos y se entregaron la ilusión, el uno al otro. ¿Sí? Pasó el tiempo y como la familia o alguien de la familia sabía que mucha plata no había, les regaló los anillos matrimoniales, las argollas. ¿Sí? Bueno, yo te lo puedo contar ahora, no está mi señora, ustedes no le digan. No está grabándose nada todavía. Lo editas. Si yo sé que se cayó la transmisión, no la arregle todavía. Pasaron los años. Ellos se casaron algunos meses después. Recuerde, esto fue en diciembre del 93. Ellos se casaron en mayo por el civil del 94 y en junio del 94 por la iglesia. Pasaron los años. Casi 5 o 6 años. Y por motivos de trabajo de él tenía que caminar muchísimo. Caminaba. Como Kung Fu, caminaba. Sobre todo en los meses de verano, sus articulaciones se inflamaban muchísimo. Un día él iba de vuelta para su casa, tomó una micro, y como iba con sus articulaciones inflamadas, con sus dedos muy hinchados, hizo un pequeño cambio. Se sacó la argolla matrimonial, se la cambió de dedo. Yo no sé si usted recuerda, pero en ese tiempo el orden era la ilusión y después la argolla matrimonial. Entonces, él que lo que hizo, sacó la argolla matrimonial, se la cambió de dedo, sacó la ilusión, se la cambió de dedo, y la ilusión quedó por fuera, no quedó hacia adentro.
Cuando llegó a su casa, él había perdido la ilusión. Literalmente. Esa ilusión, po. Por favor, no se equivoquen. No se equivoquen. Esta es la parte, por eso digo que te lo puedo contar porque no está mi señora. Él perdió la ilusión, pero se quedó, yo siempre digo, con la realidad. Y qué bueno que la realidad para él superó las expectativas de la ilusión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Proverbios capítulo 18, verso 22 dice algo interesante. Dice que el que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay otras interpretaciones que dice que alcanza la misericordia del Señor. Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. Hermano, si usted está casado, usted entonces halló el bien. Si usted está casado, entonces ha alcanzado la benevolencia del Señor. Espero que así sea. Espero que esa sea una convicción en sus vidas. Y que esa convicción en su vida, hermano varón, usted la haga notar y la haga sentir a su esposa. Que su esposa crea efectivamente que ella para usted es el bien, y que ella crea efectivamente que ella es para usted la benevolencia del Señor, porque a veces hacemos sentir a nuestras esposas todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Simplemente porque hace un par de semanas atrás Nicolás Torres me habló y me dijo lo siguiente: pastor, necesito hablar con usted. Cuando a mí jóvenes me dicen eso, siempre me asustan. Y lo peor de todo es que yo digo, ¿por qué no me escriben de frentón todo el mensaje de una? Pastor, necesito hablar con usted, pasa esto. De una, entonces uno sale de una del problema, ¿no? Pero no, necesito hablar con usted. Y uno lee eso y ve que escribe. Nicolás está escribiendo. Nicolás está escribiendo. Y pasan minutos y minutos. Nicolás está escribiendo. Y uno se pasa idea, ¿no? Por favor, hermano, si usted quiere decirme algo, pastor, quiero hablar con usted, lárguela de una. Escriba todo de una vez, por favor. Así me ayudaría un montón. Bueno, en realidad él quería hablar conmigo y básicamente lo que hizo después fue mandarme una foto. Y la foto era de dos manos con ilusiones. Usted sabe que Nicolás e Isidora el año pasado iniciaron una relación afectiva por la cual estamos orando como iglesia, lógicamente. Y a mí me agrada que ellos quieran compartir estas cosas con nosotros, conmigo en particular. Pero también yo le dije, Nico, ¿te parece si en un par de semanas más oramos por ustedes como iglesia? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Entonces, yo en un momento pensé la semana pasada, ya oremos, íbamos a orar la semana pasada y de pronto miro en el auditorio y no estaba la hermana Marta Vázquez. ¿Dónde está? Allá está. Y no estaba, pues. Y dije, no podemos hacer esto si no está la hermana Martita. Pero también no podemos hacer esto si no está parte de la familia de Isidora. Porque nosotros somos la familia de la fe. Pero ellos son la familia de la carne. Los que tuvieron que aguantarlos desde chiquititos, ¿no? Sí, pues. Los que se van a alegrar cuando se casen. Porque se van a ir de la casa. Bueno, que ya se fue ya, pero... son ellos los que se van a alegrar con este tipo de cosas. Y evidentemente nosotros nos alegramos con esto. Entonces, para que ustedes lo sepan, ellos... Isidora, venga, Nicolás, venga, frente, por favor. No, al frente, casi. Mirando allá. Muestren las manos con los anillos. Ahí están. Hermano, quiero decir esto, nosotros vamos a orar ahora, ¿no? Buscando la guía, la dirección del Señor, la bendición del Señor. No vamos a bendecir los anillos. Yo no creo en eso, de bendecir cosas. ¿Ah? Sí. No, sí, yo siempre digo que van a ponerte las manos.
siempre tengo una moneda en las manos. Vamos a orar. Yo no creo en esto de orar por cosas. No creo en eso. Pero sí vamos a orar por ellos. Yo creo en esto de orar por personas, porque el Señor cuide de ellos, que cuide su relación, que de aquí a cuando se casen. Ahora, recuerden chiquillos, yo conté la historia, ¿no? Las ilusiones fueron en diciembre del 93 y el matrimonio fue en junio del 94, pocos meses. Yo no creo en relaciones largas, creo que son peligrosas. Las relaciones muy largas son peligrosas. No te estoy poniendo presión, Nicolás. Es por si acaso. Entonces vamos a orar por ellos, efectivamente. Pero hermano, yo quiero decirle una cosa. Usted es tan responsable de ellos como yo. Usted es tan responsable de orar por ellos como yo. Usted es tan responsable de, si ve algo que no es correcto, decírselo con amor. Con amor. Con amor. ¿Sí? Decirle, ¿sabe? A veces incluso uno cree que hay cosas que están pasando que a lo mejor no están pasando, pero si uno viene y las dice con amor, es una pregunta. Si las dice sin amor, es una acusación. Y hay diferencia entre una cosa y otra. Entonces yo les pido, por favor, somos tan responsables todos nosotros de la relación de ellos y de los que vengan, porque yo no pierdo la esperanza con otros en medio de nuestra congregación. ¿Ya? Vamos a ver. Querido Padre Celestial, muchas gracias le damos por este día, gracias por este paso de fe que Nicolás e Isidora están dando al de alguna manera oficializar su compromiso por medio de estos amigos. Le pido, Señor, que les guarde, que les cuide, que guarde su relación en santidad, que ellos sepan mantener la distancia, que ellos sepan mantener la separación necesaria. Usted dice en su palabra que no podemos tomar fuego en nuestro seno sin que ardan nuestras vestiduras. Y evidentemente eso tiene que ver con el hecho de pronto hacer cosas que son inconvenientes y que necesariamente y obligatoriamente van a traer consecuencias sobre nosotros. Yo le pido que les cuide, que guarde de Isidora, de Nicolás. Gracias porque hoy le acompañan sus familias también, las primas de Isidora, la mamá de Isidora, la mamá de Nicolás, que es parte de nuestra iglesia. Señor, cuídeles, que ellos sean cuidados por usted, que sean cuidados por su iglesia, que es la familia de la fe, que sean cuidados por su familia también, para que ellos cuando lleguen a concretar su matrimonio, lo podamos hacer todos con el gozo y con la alegría de que ellos han hecho las cosas bien para testimonio de Dios. Gracias, Padre amado, por Cristo Jesús oramos. Amén. Ya. Ya. Que el Señor me los bendiga. Ahora, como les decía adelante, interesantemente, esto dio pie, de alguna manera, a que sea una buena introducción para la serie, ¿no? Y yo no lo había pensado, no lo había planificado, salió. Eso tiene que ver con lo que el Señor hace, en definitiva. Cómo Él guía las cosas. Como le dije, esta semana iniciamos esta serie durante el mes durante el mes de la iglesia. Cada año me siento a pensar un poco, a planificar cómo proyecto el año, ¿no es cierto? Buscando la dirección del Señor, cómo vamos a proyectar el año. Pero hay ciertos meses que son bien específicos. Por ejemplo, marzo es el mes de la iglesia, ¿no? Septiembre es el mes de la Biblia. Octubre, Reforma. Noviembre, misiones. Noviembre, misiones. Ahora, entre medio, ¿qué? No son el mes de nada. No, sí, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Pero pensaba en esto, ¿no? Que este mes es el mes de la iglesia. Y yo creo que es bueno recordar por qué es el mes de la iglesia. Ahora, eso también me hizo pensar que sería bueno compartir acerca del compromiso. Sobre todo pensando que venimos del verano, que si hay algo que atenta o hay algo contra lo cual atenta el verano, tiene que ver justamente con nuestro compromiso. Porque
Pucha que perdemos gente durante el verano, ¿no? Yo a veces pienso en esto, ¿no? ¿Usted ha escuchado alguna vez esa expresión de que la universidad es la tumba de los creyentes y los deportistas? Porque pareciera que no son compatibles. Los deportistas tienen que dejar de practicar su deporte porque no tienen tiempo para estudiar. O si se dedican a estudiar no pueden seguir practicando el deporte porque no tienen tiempo para el deporte. Y pareciera que es la tumba de los creyentes porque jóvenes que van a estudiar a la universidad, que no tienen principios sólidos, firmes, lógicamente son influenciados por la corriente de este mundo que se da fuertemente en las universidades y terminan cambiando sus convicciones. Bueno, pareciera que el verano es la tumba de las iglesias, que la gente desaparece. ¿Haya ido a alguna parte o no haya ido a ninguna parte? ¿Haya ido a alguna parte o se haya quedado en la casa? No, la gente desaparece. Porque pareciera que siempre hay una invitación nueva, algún lugar nuevo. Pareciera que siempre hay alguna actividad nueva que es más importante que congregarse. Entonces en marzo a veces es bueno retomar este tipo de cosas, ¿no? A veces es bueno recordar este tipo de compromiso. Y por eso que pensé que sería bueno exhortar a la iglesia durante este mes acerca de nuestro compromiso. Ahora, esta exhortación no tiene que ver solo con ustedes, tiene que ver con una exhortación personal, hacia mí también. Recuerden que la Biblia es una espada que corta, una espada de dos filos que corta de ida y corta de vuelta, entonces esto me tiene que tocar a mí también, tiene que hacerme pensar, ¿cómo estoy yo con mi compromiso con el Señor? Porque si yo no estoy bien con mi compromiso con el Señor, las cosas de la iglesia no van a ir bien. No van a ir bien. Ahora, si usted no está bien con su compromiso con el Señor, déjeme decirle, las cosas de la iglesia tampoco van a ir bien. Porque al final todos afectamos de alguna forma, ¿no? A cómo se dan las cosas. Ahora, simplemente, déjeme mencionar algunas cosas. ¿Qué es compromiso? ¿Cómo definimos compromiso? ¿Alguien me podría ayudar diciendo qué piensa que es compromiso? Responsabilidad. Responsabilidad, ¿ya? Algo mutuo. No siempre. ¿Una decisión? ¿Por qué no siempre? Porque tú en la Biblia vas a encontrar compromisos que estableció el Señor unilateralmente que no dependen de nadie más, solo de Él. ¿Qué cosa? ¿Decisión? Decisión, ya. Es como un pacto, un contrato, algo así. Ok. Cumplimiento. Cumplimiento, ya, perfecto. Si usted busca en un diccionario secular va a encontrar esta definición de compromiso. Dice lo siguiente: es una obligación contraída, es una palabra dada, es un deber o una responsabilidad adquirida. Se lo reitero, se lo repito, por si está anotando, si está tomando cuenta. El diccionario secular dice esto: es una obligación contraída, una palabra dada, un deber o una responsabilidad adquirida. Eso es un compromiso. Ahora, ¿qué es una persona comprometida? Porque definimos compromiso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es una persona comprometida? Un diccionario secular también, de nuevo, dice lo siguiente: es alguien leal, es alguien fiel, es una persona dedicada a una causa o una persona. Perdón, los niños sí, pueden ir a su clase. Perdón. Están atrás ahora, por si acaso. ¿Qué estaba? Una persona comprometida. Vuelvo y retomo desde ahí. Un diccionario dice que es alguien leal, fiel, dedicado a una causa o una persona. Yo espero, sinceramente, bueno, yo sé que es así desde antes, que Nicolás sea leal y dedicado a Isidora. Y que Isidora sea leal y dedicada a Nicolás. Hay una práctica que Usted sabe que en las bodas se han ido desarrollando ciertos ritos, ciertas tradiciones
que representan cosas. ¿Ve? Cuando llenan, cuando los padres de cada novio, ¿cierto?, vienen y encienden una vela, y cuando se está terminando, vienen los novios, agarran las velas que encendieron sus padres, encienden una vela juntos, apagan las velas que encendieron sus padres y queda solo una vela, lo que en un sentido está diciendo, estamos cortando este lazo que teníamos, este cordón umbilical que teníamos con nuestra familia de origen, y estamos iniciando una nueva familia. Está este tema de la gente que pone sales de color o arenas de color en un frasco, la misma cosa, ¿no? Están representando. Hay una que a mí me llamó mucho la atención, porque lo vi en una fiesta gitana, y que lo llevaron a una iglesia, que era que jóvenes, el matrimonio, bebieron agua en una copa de cristal, y que después de beber agua en esa copa de cristal, la envolvieron en un paño y la pisaron y la rompieron. Y ellos explicaron que eso significaba que nunca nadie más iba a beber agua de esa copa, diciendo, nunca nadie más va a tener derecho sobre este hombre porque es mi esposo, y nunca nadie más va a tener derecho sobre esta mujer porque es mi esposa. Están dedicados, consagrados el uno al otro. Como dije, ¿no? Yo espero efectivamente que a partir de este compromiso de Nicolás y de Isidora está esta lealtad, esta fidelidad, esta dedicación, en un sentido esta consagración el uno al otro, ¿sí? Hasta que ellos evidentemente se casen, y después que se casen también, ¿sí? Porque hacia allá están apuntando ellos. Ellos nos están probando en este punto. No, nos pusimos la argolla, pero estamos todavía en la prueba. Si esto nos resulta ya no, pues si no es un juego. No es un juego. ¿Todavía se pueden arrepentir? Sí. Pero creo que ellos entienden que esto va más allá. Dijimos, es alguien leal, fiel, dedicado a una causa, a una persona. Pero déjeme decirle que una persona comprometida, el compromiso demanda efectivamente de parte nuestra participación activa, involucramiento en aquello con lo cual nos comprometemos. Yo no puedo decir que soy una persona comprometida con la iglesia del Señor, con el pueblo del Señor, si no me congrego. Yo no puedo decir que soy una persona comprometida con la palabra de Dios si nunca la leo. Yo no puedo decir que soy una persona comprometida con la persona de Dios si no lo obedezco. No puedo decir que soy una persona comprometida con la familia si me dedico solo a trabajar y no paso tiempo en la casa con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. No puedo decir que soy una persona comprometida con el Evangelio si pareciera que soy parte del servicio secreto del cielo, ¿no? Nadie sabe que soy creyente. Nunca le he predicado a nadie. No he entregado un folleto ni por ventura. No, si estoy comprometido con algo, efectivamente o evidentemente, debo estar involucrado, participando de manera activa de aquello con lo cual estoy comprometido. En el libro Soy miembro de la iglesia, el pastor Tom S. Rainer, es un libro pequeñito pero muy bueno, se lo recomiendo, hermanos. Lo puede encontrar en audios, lo puede encontrar en YouTube, está completo todos los audios de todos los capítulos, si usted es malo para leer, pero ojalá pudiese leerlo para marcarlo, escribir, destacar cosas, ojalá pudiese hacerlo. En este libro, Soy miembro de la iglesia, el pastor Rainer plantea que el problema de muchas iglesias en el día de hoy es que los cristianos no son comprometidos, no están involucrados, solo se involucran en aquellas cosas que a ellos les agrada. Y si hay algo que no les agrada, no se involucran. No se involucran, simplemente. Ahora, él dice esto, ¿no? Dice, el compromiso en los creyentes incluso llega al extremo de que cuando se comprometen son capaces incluso de comprometer su bolsillo. Cuando se comprometen. Pero cuando no se comprometen,
lo primero que sacan del altar justamente es la billetera. La billetera. Entonces la gente no se involucra. Ahora, como dije, hoy día vamos a iniciar esta serie y hoy día particularmente me gustaría que pudiésemos considerar nuestro compromiso con la persona de Dios. Y para eso me gustaría que pudiésemos tomar el ejemplo de algunos personajes bíblicos que claramente mostraron su compromiso con la persona de Dios. El primer personaje que me gustaría que consideráramos esta mañana es José. José. Probablemente todos conocemos la historia de José, entonces voy a tratar de ir lo más rápido porque tendríamos mucho que leer, mucho que decir, pero tenemos poco tiempo. Ahora, como dije, probablemente todos conocemos la historia de José. ¿Quién fue José? El hijo regalón de Jacob. ¿No es cierto? Ahora, él tenía una particularidad. El cariño de sus hermanos era proporcionalmente opuesto al amor de su padre. Todo lo que su padre le amaba, sus hermanos lo odiaban. ¿Sí? Ahora, seamos honestos, cuando uno lee los primeros capítulos donde aparece la historia de José, José se la merece. Porque era regalón y parece que era, como en buen chileno parece que era medio chupete. Parece que, dejémoslo ahí, después usted lea y saque sus conclusiones, pero pareciera que así era. Ahora, el odio de sus hermanos, ¿qué fue lo que resultó? ¿En qué resultó el odio de sus hermanos? Que lo vendieron como esclavo a un país lejano, ¿no? A Egipto, particularmente. Estando en Egipto, llegando a una casa de un hombre principal dentro de la nación, fue acusado injustamente, como dicen en las películas, de un crimen que no cometió. Como resultado de esto, ¿qué sucedió? Fue encarcelado. Estando preso en una cárcel, sirvió, ayudó y fue olvidado por aquellas personas a quienes ayudó. ¿No es cierto? Hasta que llega al punto de interpretar sueños, los sueños de Faraón, y llegar a ser segundo en el reino. Déjeme decirle esto. Si usted piensa en la vida de José, José fue apartado de su padre, fue apartado de su familia, fue apartado de sus tradiciones, fue apartado de su cultura, y fue apartado incluso de su religión. Pero lo que jamás se apartó de José, lo que nunca salió ni de su corazón ni de su mente, ¿sabe qué fue? Dios. Dios. Y eso en un sentido nos habla del compromiso de José. José cuando llega a Egipto probablemente tiene entre 16 y 17 años. Y cuando es ascendido a segundo dentro del reino, José anda más o menos entre los 36 y los 40 años. Fue todo un proceso el que él vivió. Ahora, vaya conmigo a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y vamos a ver parte de la historia de José. Miren lo que dice Génesis capítulo 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Hermano, déjeme decirle algo. Si usted quiere destacar algo en la vida de José, destaque esta frase. Se va a reiterar muchas veces en la vida de José. En la casa de Potifar, en la cárcel, en fin, en distintos lugares. Se va a reiterar esta expresión. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí hay un aspecto
físico que es interesante, que se resalta y no casualmente. Tiene un sentido, porque se resalta esta cualidad física de José. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Más vale si era joven, de hermoso semblante, ¿no es cierto? Era bonito. Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No sé si logra hacerse un poco la idea de lo que está pasando, ¿no? Un muchacho joven llega, esclavo a una casa de un principal del reino. Este muchacho joven probablemente, como dice el texto, era de hermoso semblante, de bella presencia, probablemente tenía un cuerpo atlético, en fin, ¿no es cierto? Usted sabe que vivir con eso no es fácil. Cuando uno vive con ese tipo de cosas no es simple. Machete. Y la mujer de su amo puso sus ojos en él y empezó a molestarlo y empezó a insistirle. Es interesante, verso 10 dice que hablando ella a José cada día. Esto no es una cuestión circunstancial, no era una cuestión que pasaba cuando ella veía a José, cuando José entraba a la casa y iba y lo molestaba. No, era todos los días. Todos los días. Ahora José, de nuevo, ¿no? Lejos de su papá, lejos de su familia, lejos de su cultura, de sus tradiciones, de su religión, él podría simplemente haber dicho, ya, démosle nomás, echémosle para adelante. ¿Qué problema hay? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Pero él sabía quién iba a saber. Y hay una expresión en el verso 9 que es maravillosa. Hay una expresión en el verso 9 que es maravillosa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? A ver, ¿la esposa de quién es? De Potifar, ¿no? Entonces, ¿pecaría contra Potifar o pecaría contra él? Él entiende perfectamente, hermanos, que todo pecado que uno comete, lo comete contra Dios. Cuando nosotros pecamos, vendemos la santidad de Dios. Él lo entiende perfectamente. Déjeme decirle que José, por muy joven que haya sido, por muy adolescente que haya sido, cuando llega a Egipto, José tiene bien claras algunas cosas. Él entiende primero la santidad de Dios. Y él entiende claramente que Dios demanda de sus hijos, de aquellos que creen en Él, que decimos creer en Él, demanda de nosotros santidad. Primera de Pedro 1:16 habla de esto, ¿no? Sed santos, pues, porque yo soy santo. Y este texto es una reiteración de un mandato que aparece en Levítico capítulo 11, verso 44 y verso 45, y luego en Levítico capítulo 19, verso 2, que habla de esto. Que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, santidad, porque Él es santo. Sed santo porque yo soy santo. Bueno, en un sentido, José lo entendía. José lo sabía. Ahora alguien podría decirme, pastor, está un poco equivocado, porque la historia de José está en Génesis. Y la primera referencia a la santidad de Dios aparece en Levítico. O sea, aparece en Éxodo. Pero este mandato de ser santos, pues yo soy santo, aparece en Levítico. Entonces está equivocado, no lo sabía. Sí lo sabía. Porque él entiende perfectamente que Adán pecó en el huerto del Edén contra la santidad de Dios. Porque él entiende perfectamente y él sabe perfectamente que el diluvio universal vino sobre la tierra porque los hombres pecaron contra la santidad de Dios. Hermano, simplemente déjeme decirle que
José, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su cultura, lejos de sus tradiciones, entendió una cosa: Dios no cambia, no importa cuán lejos esté. Que el Dios soberano del cielo estaba tan presente en la vida de José en Egipto como lo había estado en su casa, en su tienda, con su padre allá en Israel. Él lo entiende perfectamente. Hermano, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con su persona, nos comprometemos con su carácter, nos comprometemos con su santidad. Y como creyentes necesitamos hacer eso, comprometernos con su santidad, asumir responsablemente las consecuencias de nuestros hechos. Alguien dijo lo siguiente: solo el malvado culpa a Dios de las cosas que le pasan. Los religiosos culpan al diablo, pero solo aquellos que tienen un espíritu recto asumen las consecuencias, sean buenas o malas, de sus decisiones. Eso fue lo que hizo José. José asumió las consecuencias de sus decisiones. Para él hubiese sido mucho más fácil dormir con la esposa de Potifar, haber seguido instalado, total, tenía todo a su cargo dentro de la casa, tenía ciertos privilegios dentro de la casa. Sin embargo, él decidió huir desnudo, porque era la única forma de huir desnudo de esa casa. Él prefirió eso, sabiendo, hermano, déjeme decir esto, sabiendo que su vida estaba en manos de Potifar. Potifar perfectamente lo pudo haber matado por la acusación que hacían sobre él. Siempre pensé en esto, ¿no? ¿Por qué Potifar no mató a José y lo mandó a la cárcel? Si la vergüenza era grande. Y la vida de José estaba en la mano de Potifar. ¿Sabe por qué creo que Potifar perdonó la vida y lo mandó a la cárcel? Porque creo que también Potifar conocía perfectamente quién era su mujer. Sabía perfectamente. Hermano, si usted se va a comprometer con Dios, con su carácter, tiene que comprometerse con su santidad. El segundo personaje que me gustaría considerar con ustedes tiene que ver con el rey David. Pero no con el rey David, todavía. Con David nomás. Probablemente todos de nuevo conocemos la historia de David, ¿no? Entonces, simplemente para ir adelantando rápido, conocemos que él fue el rey más importante de la nación de Israel. Él también fue un joven pastor de ovejas, el menor de los 8 hijos de Isaí, ¿no es cierto? Padre de Salomón. Ahora, si pensamos un poco en aquellas cosas que no fueron tan buenas en la vida de David, pecó con Betsabé. Producto de este pecado, y para poder ocultar este pecado, mandó asesinar a uno de los hombres más valientes y más leales que él tenía dentro de sus valientes, como fue Urías Eteo, esposo de Betsabé. Producto de este adulterio, Betsabé quedó embarazada, su hijo murió, su segundo hijo vino a consolar la vida de David y de Betsabé, y ese segundo hijo se llamó Salomón, ¿no? Ahora, fíjese algo interesante, mire, vaya a 1 de Samuel, capítulo 16. No lo vamos a leer, simplemente déjeme mencionar algunas cosas que pasan en este capítulo. Entre el versículo 1 y el verso 13 se nos narra la historia de cuando el profeta Samuel viene a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Hacen pasar a todos los hijos de Isaí. 7 hijos primero. Y Dios dice no. Entonces Isaí Samuel como que se empieza a cuestionar, ¿no? A desesperar. Bueno, si no son estos, ¿quién? Y hace la pregunta, ¿no? ¿Queda algún otro hijo? ¿Queda algún otro hijo? Interesantemente, miren lo que dice el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Hermano, déjeme decir que esta expresión es muy linda. Generalmente el pastor de ovejas era el cabro chico que no servía para ninguna otra cosa. Eso es lo que Isaí está diciendo. Es solo el menor, el que cuida la oveja. Porque cuidar ovejas no era un trabajo tan difícil en ese tiempo.
cosas han cambiado. ¿Qué estaba? Verso 11, gracias. Y él respondió que aún el menor y apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, probablemente ha sido un día largo, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, este es David. Y de este David me gustaría que consideráramos, porque hablar del David rey, un hombre comprometido como David rey, sí, tiene sentido. Pero este muchachito, joven, que cuidaba ovejas, probablemente un poco torpe como un buen adolescente, porque probablemente en este momento, en este punto de la vida de David, él es un adolescente todavía. Ahora, fíjese capítulo 17. El capítulo 17 es distinto, ¿no? Porque ahora nos encontramos con, o nos cuenta el capítulo 17, la historia de cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Sí? Ahora, ¿quién es Goliat? Sabemos, ¿no? Un gigante filisteo. Un gigante filisteo. Fíjese el verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, salieron a la batalla, salieron a la pelea. Simplemente, déjeme avanzar, no quiero leer todo el capítulo, es largo. ¿Qué es lo que hace Isaí? Llama a David y le dice, mira hijo, anda a ver a tus hermanos más grandes que están en el campo de batalla, junto con Saúl el rey. Llévale provisiones. Llévale un poquito de pan, llévale un poquito de queso, llévale comida, porque probablemente en la guerra hay hambre, ¿no? Entonces llévale a tu hermano, llévale también un presente al rey. Lo llevan. Y bueno, en eso están. Cuando, verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. Y todos los varones, fíjense interesante, todos los varones, hombres de guerra, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, los soldados arrancaban. Porque el soldado que arranca sirve para otra guerra, ¿no? Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí se nota que era un adolescente, ¿no? Sí, pues si los hombres de guerra arrancaban, el adolescente se quedó ahí. Y déjeme decirle que se quedó a ofender al filisteo. Porque la expresión, ¿quién es este filisteo incircunciso? Era una ofensa. Los israelitas se sentían orgullosos de la señal del pacto que era la circuncisión. Por lo tanto, todos los gentiles que no habían sido elegidos como el pueblo de Israel, que no habían sido elegidos por Dios como su pueblo, ellos en un sentido los miraban con un poco de desprecio, de burla. Y la expresión filisteo incircunciso era eso, una burla. Ahora, hay que ver de quién se está burlando. Sí, hay que ver de quién se está burlando.
Porque no es lo mismo que yo me burle de uno que tiene mi mismo porte, que tiene mi misma gran fuerza, ¿no es cierto? A que me burle de uno que mide casi 3 metros, que es un hombre aventajado en la guerra, que es un asesino. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero David hace esto, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y él entiende perfectamente quién es Dios. Él entiende perfectamente quién es Dios. Fíjese luego en el verso 32, del verso 32 al verso 37. Y dijo David a Saúl, porque a todo esto llega esta pregunta de David, llega a los oídos de Saúl, llega a los oídos de sus hermanos. Y uno de sus hermanos, el mayor de ellos, le dice: ¿qué estáis haciendo aquí, cabro chico? Yo sé a qué viniste, pero yo conozco tu mal corazón. Venía aquí a puro copuchar. No entiende que lo mandó su papá a dejarle provisiones. Ahora, esa forma que yo lo dije tan chilena está entre los versos 28 en adelante, ¿no? Pero en el verso 32 dice que esto llegó a los oídos de Saúl y Saúl lo manda a buscar a David. Verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El cabro chico, el adolescente, el que solo servía para cuidar las ovejas. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y Saúl tenía razón. En la visión de un hombre, ¿no? Si yo hago la comparación, Saúl está en lo correcto. Pero fíjese que en la visión de David no. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, Saúl le dice: mira, tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra. Y él le dice: sí, yo soy un pastor de ovejas, pero tengo experiencia. Yo ya me enfrenté con grandes desafíos. Salí victorioso. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y fíjese qué interesante, porque este es un adolescente comprometido con la persona de Dios. Hay un ejército comprometido con sus miedos, comprometido con su temor. ¿Qué es lo que hacían los hombres que estaban ahí en el ejército de Israel? Cuando venía Goliat, salían arrancando, huían con temor. ¿Qué es lo que hace David? Se enfrenta a este gran desafío. Y añadió David, verso 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y déjeme decirle una cosa, que cuando un hombre está comprometido con la persona de Dios, hay algo que es seguro en su vida. ¿Sabe qué es? Que Dios está con él. Es la misma expresión que se marca, se reitera en la vida de José, ¿no? Y Jehová estaba con José. Acá está el deseo, la declaración del deseo de Saúl: Jehová esté contigo. Y es interesante, después usted puede seguir leyendo un poco más de la historia ahí y notará algunas cosas interesantes que hace Saúl con David. Lo viste con su ropa y era un chiste. Era un chiste. David ni siquiera podía caminar con las ropas de Saúl. Verso 41, y el filisteo, ahora ya salieron al campo de batalla, ya se van a enfrentar. Verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjese la declaración de confianza de David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Conocemos cómo termina la historia, ¿no? Conocemos perfectamente cómo termina la historia. David efectivamente mató al gigante, efectivamente le cortó la cabeza. ¿Y qué pasó con el pueblo filisteo, con el ejército filisteo? Salieron huyendo y el pueblo de Israel detrás de ellos hasta que lo vencieron. Me gusta cómo lo expresó una vez José Luis Astorga. José Luis dijo lo siguiente, hablando de este momento en la historia de la vida de David. José Luis dijo que la fe de David hizo que él no mirara al gigante como un gran obstáculo, sino que vio al gigante, hizo que viera al gigante como algo tan grande a lo cual él no podría fallar cuando apuntara. Es una cuestión de visión, ¿no? ¿Cómo vemos las cosas? Esta semana estaba hablando con alumnos en la facultad y por algunos cambios que estamos haciendo. Hasta el año pasado los alumnos vivían cada cual en su cuarto. Este año hicimos un cambio. Metimos a varios en un cuarto. Estaban recontentos. Y una alumna me dijo, ¿usted quiere que nosotros suframos lo que usted sufrió? Y yo les conté mi experiencia como alumno en Palabra de Vida, donde dormíamos 8 por cabaña, ¿no? Por cuarto. Y le dije, no, es una cuestión de visión. Yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Yo quiero que tú disfrutes lo que yo disfruté. Si entre medio te sale algún sufrimiento, ese es otro cuento. Es una cuestión de visión, ¿no? El hombre que está comprometido con Dios no ve los obstáculos, las dificultades por su grandeza. Porque déjeme decirle que ningún obstáculo, ninguna dificultad, ninguna prueba es más grande que su Dios. Ninguno. Pero a veces nosotros no confiamos en Dios, no creemos en Dios, no dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y nos atemorizamos por las dificultades, nos atemorizamos por las pruebas, nos atemorizamos porque pareciera que el problema es tan grande que ¿quién me va a ayudar? Dios te puede ayudar. Me encanta como lo expresa el Salmo 78-72, hablando de David. Dice que David apacentó a la nación de Israel conforme a la integridad de su corazón y lo pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sabe qué es la clave ahí? No es la pericia de las manos. Porque él vino y dijo, ¿no? Yo ya salí al campo cuando venía un animal, una fiera, y se llevaba un corderito, yo iba atrás de él, y si fuese un oso, fuese un león, lo que fuese, yo lo agarraba a palo y le desencajaba la mandíbula y lo mataba y listo, ¿no? Eso es parte de su experiencia, de su experticia en este tipo de cosas. Pero más que eso, él confiaba en que Dios estaba con él y que Dios guiaba sus manos en la batalla. Que él guiaba sus manos en la batalla. Hay un texto que habla de eso, ¿no? ¿Cuál era? Se me perdió. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. Verso 47, 1 Samuel, capítulo 47. Si hay algo que se destacó en la vida de David, fue su fe. Hermano, si usted se quiere comprometer con Dios, necesita creer en Dios. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿qué fe? Porque es necesario, ¿no es cierto?, sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿qué fe? ¿Qué fe? Bueno, el mismo capítulo 11 de Hebreos lo describe, ¿no? Lo define. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? El cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué no vemos?
a Dios. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Sin embargo, aún sin verle, creemos en Él, confiamos en Él y espero que le amemos a Él. Pero a partir de esto también espero que nos comprometamos con Él. Última historia. Voy a ir rápido. Ya no fui rápido. Me queda la última. El último ejemplo. Usted conoce la historia de 4 muchachos que llegan deportados a Babilonia. Los llevan cautivos. Príncipes todos ellos. Probablemente 15 a 17 años, no más que eso. Príncipes. Uno se llama Daniel, otro se llama Ananías, el tercero Misael y el último Azarías. Llegan ellos, ¿no? Adolescentes. Van al palacio para ser entrenados, para ser preparados. ¿Por qué? ¿Cuál era la costumbre babilónica? Tomaban a los príncipes de las naciones que conquistaban, los llevaban al reino, los preparaban para mandarlos de vuelta después a la nación conquistada para que ellos ejercieran cargos de responsabilidad o liderazgo dentro de la nación y le reportasen al reino central, particularmente pagando impuestos y cosas por el estilo. Esa era la idea. Bueno, llegan estos 4 muchachos a este lugar, adolescentes todos, 15 a 17 años, no más que eso. ¿Qué es lo que hacen? Los empiezan a preparar, los empiezan a enseñar, los empiezan a alimentar con la comida del reino. Al igual que José, fueron trasplantados, fueron apartados de su familia, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su religión. Pero ¿qué es lo que no pueden sacar de ellos? Su verdadera fe en Dios. Cuando llegan a Babilonia, les van a dar el alimento. Y usted conoce, ¿no? Creo que todos conocemos, es muy popular el texto, Daniel 1.8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero ahí habla de Daniel. Pero interesantemente, si usted sigue leyendo el capítulo, notará que él cae en gracia con el jefe de los eunucos, ¿no es cierto? Él pide comer solo legumbre, y no solamente él, sino que sus compañeros también. Y al final, ellos estaban mejor físicamente, en apariencia, con una apariencia mucho mejor que los otros jóvenes que habían llegado en las mismas condiciones que ellos al reino. Ahora, un detalle interesante. Usted sabe que se le cambia el nombre a estos 4 muchachos, ¿no? Daniel significa Dios es mi juez o Dios me juzga. Pero a él se le cambia el nombre por Belsasar. ¿Y qué significa? Que Bel, que era una deidad babilónica, proteja al rey. Era el principal dios de Babilonia, Bel. A Ananías significa Dios es piadoso, se le cambia por Sadrach, que significa orden de Aku, y Aku era el dios de la luna dentro de Babilonia. Misael significa ¿quién como Dios? No hay otro como él. Se le cambia el nombre por Mesach, que significa ¿quién como Aku? De nuevo. Azarías, Yahweh ha ayudado, o Dios ha ayudado. Se le cambia por Abed-Nego, que significa siervo de Nego, que era el dios babilónico de la sabiduría. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para que usted note cómo ellos intentan incluso cambiarle culturalmente su religión. Cambian sus nombres, y todos los nombres tienen que ver con una deidad babilónica. Porque ¿qué es lo que están intentando hacer en Babilonia? Cortar con todo lazo, con todo nexo que ellos tuviesen con su pasado. ¿Lo logran? Fíjese qué interesante. Daniel capítulo 3 ahora. Vaya Daniel capítulo 3. Ya vimos, en el capítulo 1 se nos cuenta cuando ellos llegan a Babilonia, cuando deciden no contaminarse con la comida del rey. Daniel capítulo 3. ¿Se acuerdan cuántos años tenían más o menos cuando llegan a Babilonia? Entre 15 y 17. Bueno, han pasado varios años. Probablemente en este momento, en Daniel capítulo 3, se van a mencionar, ya no se menciona a Daniel en el grupo de estos 4, ahora solo se mencionan a 3, pero han pasado algunos años, probablemente ellos tienen 30 años ahora. Ahora fíjese qué interesante, ¿se acuerda que ellos los llevaban para prepararlos, para colocarlos en puestos de importancia en el reino, no?
Daniel capítulo 3, verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Déjeme darle un poco de contexto. Capítulo 3, verso 1. Nabucodonosor, rey babilónico, decide levantar una estatua de oro. Y él dice algo, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: cada vez que la estatua vaya pasando, van a hacer sonar trompetas, bocinas, ¿no es cierto?, anunciando que la estatua va pasando. Y todos los pueblos de la tierra, no es que todos los pueblos de la tierra lo iban a hacer y no podían, ¿no? Es una cuestión, sino que todos los pueblos que estaban en el reino, todos los que habían venido de otros pueblos al reino de Babilonia, cuando vieran pasar la estatua y cuando escucharan estas bocinas, estas trompetas sonar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Inclinarse y adorar la estatua. ¿Por qué? Porque la estatua era en un sentido señal o simbolismo del poder que Nabucodonosor como rey, y estos además se creían dioses, tenían. Eso era. Ahora, sucede, ¿no? Se levanta la estatua, la hacen pasar, hacen sonar la bocina y la gente se inclinaba. Pero hay tres personas que no lo hacen: Sadrach, Mesach y Abednego. Y como nunca falta el copuchento, los vienen a acusar. ¿No es cierto? Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, verso 13 en adelante, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de toda una orquesta y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjense qué interesante la pregunta que hace Nabucodonosor. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mí? Fíjense que el carácter de estos hombres era bien particular, ¿no? Porque la respuesta es muy particular. ¿Qué responden ellos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Están dispuestos a adorar? Y la respuesta era bien simple, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dicen ellos? No te vamos a responder. No te vamos a responder sobre este asunto. Pero no solo no te vamos a responder sobre este asunto, si vamos a adorar o no vamos a adorar, porque hay una pregunta implícita además. ¿Qué Dios les va a librar de mi mano? Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, la respuesta si van a adorar o no está implícita, es no. Es no. Pero es interesante el verso 19, el 18, a mí me encanta este pasaje particularmente, me encanta por la actitud que ellos tienen. Porque expresa una convicción, una confianza en Dios impresionante. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, estos tipos estaban afuera y se murieron, ¿no es cierto? Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, no sé si logra notar, pero en las 3 historias se reitera un concepto, se reitera una idea. Personas comprometidas con la persona de Dios, que en el momento difícil, en el momento apremiante, en el momento de la prueba, no están solos. Dios siempre está con ellos. ¿Quién es el cuarto personaje en el horno de fuego? En teología se llama una teofanía. En otros pasajes se le conoce como el ángel de Jehová. Es el Cristo preencarnado, antes de su encarnación, antes de su nacimiento, en el Antiguo Testamento apareciendo. Es Cristo mismo cuidando, defendiendo a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego. Hermano, déjeme decirle una cosa, que un hombre comprometido con la persona de Dios nunca está solo. Dios siempre está con él, acompañándolo. Siempre. Aún en medio de la dificultad. Aún en medio de la dificultad. Y con mayor razón, en medio de la dificultad. Me encanta el Salmo 23, me gusta el Salmo del Pastor, ¿no? Es lindo el Salmo del Pastor. Pero hay un versículo en particular en ese Salmo que a mí me conmueve y me da mucha tranquilidad, me da mucha seguridad. El verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Hermano, un hombre, una mujer comprometida con la persona de Dios, se sabe que nunca está sola. Nunca. Aún en el valle de la sombra y de la muerte. Nos encanta esto de que Jehová es mi pastor, en lugares delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. Yo siempre me olvido en el afán de decirlo rápido, me olvido. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por ser de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe, hermano, una cosa que a veces olvidamos y que a veces no tenemos presente? Y es que los lugares de los delicados pastos, donde nos hace descansar, y la agua de reposo, donde nos pastorea, están justo después del valle de la sombra y de la muerte. Y para poder llegar a esos pastos, tenemos que cruzar el valle de la sombra y la muerte. Y nos da miedo, porque no nos gusta. A ninguno de nosotros nos gusta esa sensación, esa situación, ¿no? Pero que es distinto saber que estamos cruzando el valle de la sombra y la muerte con el Señor que nos acompaña, con la guía de la vara del callado de Él, que es muy fundamental. Qué distinto que es. Qué distinto que es. Termino citando al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Confíe en el Señor, dependa del Señor, comprométase con el Señor, descanse en el Señor. Mateo 28, 20b, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son promesas del Señor. Esas son declaraciones del Señor. Y déjeme decirle una cosa. Él se compromete con lo que dice. A diferencia nuestra, ¿no? Porque a veces nosotros decimos una cosa, nos comprometemos, pero no cumplimos. No, Dios se compromete con lo que dice. Y Él siempre cumple lo que dice. Comprometidos con la persona de Dios. Vamos a orar.
y vamos a terminar.